Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a efectos ya de protección de datos y aunque me repita más que el ajo, recuerdo que la tutoría está siendo grabada y que se pondrá a disposición del estudiantado de la UNED. Vale. Bien, 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 Víctor, bien. Al final, toda la ciencia informática es apaga, vuelve a encender, sal y vuelve a entrar. A base de tesón. ¿Ah? En inteligencia artificial ni nada. Donde esté apaga y enciende 20 veces, que en una de ellas funcionará. Bien, pues vamos a terminar a Husserl. Le ya tenéis colgado en el foro y en el correo electrónico la primera tutoría que dedicamos a Husserl. No podemos dedicarle 2 tutorías a cada una de las corrientes filosóficas que vamos a ver en este periodo. Eso es prácticamente imposible porque necesitaríamos 10 semanas más. A Husserl se la vamos a dedicar, no estaba previsto, así que tendremos que correr más al final. Pero bueno, como siempre hay un par de tutorías de repaso que yo dejo precisamente para este tipo de eventualidades. Bueno, la semana pasada vimos la biografía de, quien dice la semana pasada, dice hace 3 días. Vimos la biografía de Husserl, vimos en qué consistía la actitud natural, vimos qué es el intento husserliano de recuperar esa idea de la filosofía como un método que diera resultados a imagen y semejanza de la ciencia, cómo él se enfrenta a la corriente dominante, bueno, los precedentes que él tiene, que son Descartes y Kant. Ya hemos hablado en el turno de duda de cómo hay esa semejanza entre algunos conceptos husserlianos y algunos conceptos kantianos, porque la única verdad, a mi juicio, que hay en la historia de la filosofía es que nil novum sub sole. No hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Lo que te parezca una novedad increíble de, ¡ay, grandes revolucionarios! Alguien lo ha dicho antes, solo que pasó desapercibido. Pero siempre se estudia el contractualismo inglés. Ay, desmontaron la teoría medieval y clásica, inventaron el contrato, esto solo era posible en la edad moderna con la idea del contrato, con la idea del derecho. Está ya en Epicuro. Y el acuerdo que hace que la gente salga de un estado de naturaleza y entre en el estado de sociedad, que es casi idéntico. Por eso digo que no hay nada nuevo bajo el sol y que en el fondo, salvando todas las distancias, porque tenemos que tener en cuenta que una cosa es que 2 instituciones o 2 conceptos se parezcan y otro que sean idénticos. eh, Sabiendo que hay que salvar las distancias en la historia de la filosofía, siempre encontraremos algo que se le parece a lo que sea que estamos estudiando. Bien, pues estas son las 2 grandes influencias de Husserl, no las únicas. Husserl tiene otra importante influencia que no va a decir y que se ve sobre todo en las meditaciones cartesianas, que es Platón, pero no lo va a decir tan claramente, como si va a aceptar algún modo, digamos que tiene 2 padres reconocidos y uno bastardo, por decirlo así, ¿no? Que es su padre, pero él no. ¿Vale? Y que de hecho es lo que hace que sus discípulos, sus primeros discípulos, se alejen de él. Husserl es uno de estos autores que no solo él tiene varias navegaciones, sino que con cada navegación le aparece un grupo de discípulos, pero que no se añade al anterior, sino que sustituye al anterior. El Husserl de investigaciones lógicas, que da lugar a toda la primera generación de fenomenólogos, y que está ahí, por ejemplo, Edith Stein, la que muere en el campo de concentración, es Edith Stein. No, hombre, Santa Teresita de Lisieux. Perdonadme, pero no quiero. Creo que es Edith Stein, la que es discípula de. Además, tiene, tiene un. Sí, Teresita Benedicta de la Cruz. Santa Teresita de la Cruz. Sí, está. Esta tiene una. Perdonadme, yo antes, cuando era joven, tenía una memoria buenísima. No fallaba un nombre, no fallaba una fecha, pero me estoy haciendo viejo a una velocidad alarmante.
Esta llega a tener incluso un texto en el que imagina un diálogo ficticio entre Santo Tomás y Husserl. Muy interesante. Entonces, también tenéis ahí a Adolf Reinach, el de los principios a priori del derecho civil. Perdón, toda una caterva de fenomenólogos que cuando Husserl hace de algún modo, como la navegación idealista, no le sigue. No le sigue e incluso le critica. Pero con eso le aparecen otros discípulos que ven en esa fenomenología de corte idealista un gran potencial. Pero ahí ya está más cerca del Descartes idealista, del neoplatonismo, de Platón, salvando todas las distancias posibles que se quieran salvar. No hay una línea de continuidad. Bien, yo creo que la semana pasada nos quedamos, si alguien me ayuda, nos quedamos en la noesis y el noema, efectivamente. Sí, hicimos el experimento del libro, aquí nos quedamos, ¿no? En el método fenomenológico. ¿Esto lo vimos? Aquí nos quedamos. Con el poema, ¿no? De Pedro Salinas. Vale, pues todas las imágenes que os he traído de Husserl, salvo las que son pinturas, son imágenes reales, porque ya hemos entrado, después de haber estudiado a Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury, hemos llegado a Descartes, hemos llegado a ese punto de la historia en la que existía la fotografía. Entonces ya podemos ver la cara de la gente a la que estudiamos, ¿vale? Porque Descartes no tenía la cara que le damos a Descartes, incluso hay cuadros apócrifos de Kant, que no era Kant el que aparece, era otro tipo. Este es Husserl. Bien, dice Husserl, el método fenomenológico se sitúa como una ayuda para superar la actitud natural, que ya hemos dicho que era uno de los, digamos, una de los grandes ejercicios o uno de los grandes labores que tiene que hacer la persona que se dedica a la fenomenología, superar la actitud natural. ¿En qué está basada esa actitud natural? En una protocreencia, una creencia que es nuestra primera creencia, que nos meten desde chiquitito, desde chiquitita, de la realidad del mundo, es decir, de que las cosas son y están ahí. Las cosas existen. Esta es la primera protocreencia. Tú no dudas de ese bolígrafo, no dudas del móvil, no dudas de mí, no dudas de la sudadera que llevas puesta. ¿Vale? Cada vez que alguien duda y dice, no, es que hay que dudar de la existencia del mundo, es lo típico que me hace mucha gracia, ¿no? Porque es como sal de tu cuerpo, pero es muy difícil. No. Es como dice Zubiri, la realidad se te impone con una cierta fuerza de imposición, que es la alteridad. Las cosas que están fuera no solo se te imponen, sino que se te imponen como estando fuera y como siendo independientes de ti. Eso forma parte del hecho de imponerse. Es muy difícil poner eso entre paréntesis sin quitar también el hecho de aparecer. Porque la cosa, esta es la gran crítica que se le puede hacer a Husserl, el fenómeno no solo aparece, aparece con unas características concretas sin las cuales no podría aparecer. Si yo lo reduzco al mero aparecer, en realidad aparecer, como mero aparecer no aparece nada que pueda ser descrito. Bueno, para Husserl hay una protocreencia. Y esa protocreencia es que las cosas, la realidad del mundo. Y sobre esta se montan todas las creencias ulteriores. Pues bien, esto es un hecho que te está describiendo Husserl, ¿no? Nosotros aceptamos la validez de nuestros conocimientos, la validez del objeto de nuestro conocimiento, ¿no? O sea, la biología no duda. Si yo estoy estudiando a una cabra o a las cabras, no dudo de la existencia de las cabras. Yo tomo a las cabras como algo dado. Si yo estoy estudiando el derecho, yo no dudo de la existencia del derecho. Yo tomo el derecho como algo dado, algo presente. De hecho, digo, no, el derecho positivo, yo estudio los códigos, las normas están aquí, se pueden ver. Hay un BOE, ¿no? Yo acepto la realidad del objeto que estudio y del mundo al que ese objeto pertenece. No lo dudo. Dudo de las características, de si sí, de si no. Hay diferentes teorías explicativas de por qué la cabra tira al monte o por qué no tira o deja de tirar, pero nadie duda de la cabra ni del monte. Por eso es lo que nos permite hablar de cosas reales, irreales, teoría, práctica, posible, imposible, que aceptamos, ¿cómo se dice? Se me van las palabras. Aceptamos implícitamente la realidad de aquello sobre lo que estamos construyendo el discurso. E incluso
cuando somos conscientes de que sobre lo que estamos construyendo el discurso tiene una realidad dudosa, como los unicornios, podemos decir, no, hombre, claro, es que los unicornios no existen. Pero a la mesa sí. Esta es la protocreencia que tenemos que evitar, ¿no? Por tanto, lo primero que podemos hacer para cuestionar esta actitud natural es tomar conciencia del acto de conocer y el objeto del conocimiento. O sea, para Husserl, lo importante no es tomar conciencia ni de mí mismo como sujeto, ni del bolígrafo como objeto, sino del acto, sino de la relación que supone el acto de conocer. Para los que están aquí, como ventaja por aguantarme y estar en el aula, voy a ponerlo con un esquema que se os va a solventar toda duda. Si veis ese esquema, durante el resto de la lección de hoy podéis entender lo que se está diciendo, que como siempre digo, no es compartir. Yo puedo entender muy bien a Husserl y no compartir nada de lo que él dice. ¿Vale? Hay un polo. Vamos a llamarlo un polo por ahora. Vamos a intentar evitar hablar de sujeto-objeto. O polo subjetivo, polo objetivo. Si quieren, podemos hablar de noesis y noema. Primer polo. La noesis. Segundo polo. El noema. La noesis es intencional. No existen por separado. Solo existen en la medida en que hay una relación entre ellos. No existe el sujeto y el objeto, y yo soy el sujeto. Esta es la idea del conocimiento contra la que está luchando Husserl. No hay un sujeto, no hay un sujeto que va por el monte y se encuentra la cabra, que es su objeto, y entonces de ese delicioso encuentro surge la cabrología. El sujeto solo existe en la medida en que está vertido. Sí, pero claro, pero para ellos el sujeto y el objeto eran independientes y permitía la comunicación por esa identidad. Pero imagínate que el sujeto solo existiera en la medida en que hay un objeto. No sé si me explico. No es que somos dependientes precisamente porque hablamos tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía, somos independientes. Y porque hablamos el mismo idioma podemos mantener esta conversación aquí ahora. Imagínate que solo existimos en la medida en que estamos hablando. Cuando se acabe la conversación, tú desapareces y yo también. Que el conocimiento no se basa solo en la identidad que puede existir entre tú y yo, sino que la relación autoconstituye a los que están en la relación. Por eso, a Husserl, y aquí está la clave de este esquema que yo les doy a ustedes en primicia y que no encontrarán en tiendas y que no voy a proyectar para que nadie me lo robe mi propiedad intelectual. Es broma, no lo pongo, ¿vale? Lo que importa a Husserl no es ni esto, va a hablar de todo, ¿vale? Pero la clave no es ni esto, sino la relación noemática entre la noesis y el noema, la relación, porque esta relación, no grito porque esté enfadado, grito porque no sé si cuando estoy aquí se me escucha el micro, porque esta relación es la que constituye todo lo demás, siendo lo primero de lo que hay que tomar conciencia. No tengo que estudiarme, no tengo que hacer como la metafísica clásica de estudiar la realidad, las características del objeto, para ver qué característica del objeto permite su conocimiento, como hacían los escolásticos, peleándose con la realidad denotadamente, para ver qué características de la realidad son las que justifican mi discurso sobre la realidad, ni tampoco al modo kantiano tengo que volverme sobre el sujeto para ver qué cualidades del sujeto trascendental, qué cosas a priori o a posteriori justifican o me permiten construir un discurso de lo que sea. No, para Husserl ni las características del sujeto ni las características de la cosa. Por cierto, no es sino además son nombres pijos para sujetos, ¿vale? Ni las características del sujeto ni las características de la relación. A esta relación, y esto, hay alguien que me lo puede discutir si fuera experto en fenomenología que me perdone, es a la que algunas veces Husserl se refiere con el término a aparecer. Porque el aparecer es el que funda la relación. En el acto de aparecer no solo aparece el fenómeno, aparece el espectador del fenómeno. Nada puede aparecer
si no hay alguien ante quien aparecer. Porque la misma palabra aparecer está hecha, está construida desde la órbita del sujeto, no del objeto. Perdón por estar utilizando el término sujeto-objeto, pero es para entenderlo, ¿vale? Yo sé que es impropio, y si hubiera aquí un fenomenólogo puro me diría, ¡oh, tú hereje! ¿Qué haces usando esas categorías ya desfasadas? ¿Vale? Por tanto, tengo que irme a la relación, a la vivencia. Dice así, supongamos que yo fuera como soy, que hubiera sido como he sido y que fuera a ser como seré. El texto de Husserl. Supongamos que no faltara ninguna de mis percepciones visuales, ni de mis percepciones táctiles, ni ninguna de todas mis otras percepciones. Supongamos que no faltara ninguno de mis procesos apercitivos, ninguno de mis pensamientos conceptuales, ninguna de mis representaciones y vivencias intelectuales y vivencias en general, tomadas todas ellas en su concreta plenitud, en su orden y enlace determinado. Estoy para comerme. ¿Vale? Lo que ha dicho aquí con otras palabras. Lo tengo todo. No me falta nada. Vamos, señora, señores, lo vendo barato. ¿Qué impediría que no existiera, además de ello, nada? Absolutamente nada. ¿No podría un Dios omnipotente o un espíritu mendaz, alerta, Descartes, haber creado mi alma de tal modo y haberla proveído de tales contenidos de conciencia que de cuantos objetos están mentados en ellas nada existiera en la medida en que son algo extraanímico? Esto dicho con mucha pijería es lo del geniecillo maligno de Descartes. Es decir, que te garantiza que hay algo fuera de la cajita de calcio que hay aquí arriba. Y que no todo está generado por ella. Quizá hay cosas fuera de mí, pero ni una sola de las que tengo por verdaderas. Y quizá no hay en absoluto cosa alguna fuera de mí. Esta idea también es interesante porque nuestro acceso a la realidad, más allá de que esto es un Descartes 2.0, con todo mi respeto, ¿vale? Porque luego los husserlianos se te... ¡No! ¡Esto es completamente distinto! Tú coges las meditaciones metafísicas de Descartes y coges esto y puedes hacer lecturas paralelas, pero no vamos a entrar en problemas. ¿Cuál es la idea que subyace? La idea que subyace es la de Descartes y no es mala, ¿eh? La idea no es mala. Quizá la manera en la que Husserl la aplica de una manera tan radical, porque en la época también del radicalismo en filosofía, de que hay que acabarlo todo, ¿no? También por el lema que él aplica, el Zum der Sachen selbst, que hay que ir a las cosas mismas, que hay que ir a... que no podemos añadirle nada, que hay que describir la cosa tal como aparece ante nosotros, quitándole todo lo que no sabemos por el mero aparecer, sino que le imputamos por tradición o por... Vale. Pero hay una idea más allá de todo esto, hay una que luego esto provocará que la hermenéutica tenga que volver a recuperar el prejuicio, volver a recuperar la tradición. La hermenéutica recupera todo lo que Husserl había puesto entre paréntesis. Menos mal que esto lo cuelgo no oculto, porque si no, todos los hermeneutas, fenomenólogos, postmodernos que pululan por ahí, me banearían, me tirarían el vídeo. ¿Me está enseñando el loco este? Bien, pero hay una idea que sí es interesante, que es que tomemos conciencia, nunca mejor dicho, de que nuestro acceso a la realidad no es directo, es mediado. Y de que por consiguiente, nunca podemos estar seguros de lo que hay fuera. Ni siquiera si hay algo fuera, porque nunca estamos fuera. Este es el drama del sujeto. El drama del sujeto es que tiene que hablar sobre un objeto que no tiene claro ni siquiera que sea objeto. O que solo es objeto en la medida en que es distinto a él, pero tampoco sabe qué nivel, o sea, no sabe qué nivel de distancia hay entre el sujeto y él. El ejemplo clásico, paradigmático para explicar esto es el sueño. Cuando tú estás en un sueño muy vívido, que no sabes qué estás soñando, y piensen que es un sueño con una cierta lógica, ¿vale? Pues si ustedes se ven volando por ahí con Goku, pueden sospechar que no, ¿vale? Hay sueños
que tú luego puedes narrar y decir, no, había un coche, el coche era verde, y cuando yo me acerqué al coche, yo hace poco soñé que conducía, porque me parece que a mi cerebro le parece que conduzco poco durante el día, he dicho, no, por la noche también. Entonces, cuando yo tocaba ese volante, era un sueño bastante lógico, es decir, el coche iba por una carretera y hacía cosas de coche, no había cosas extrañas, solo que estaba nevando y es verdad que el coche no patinaba, ¿vale? Eso era lo único raro, pero eso yo lo supe a posteriori cuando me desperté. En el sueño me parecía lógico que el coche no patinara, ¿vale? Tengo que tener un gran concepto de mí como conductor en el sueño. Cuando yo tocaba ese volante y cambiaba de marcha, yo notaba la resistencia de la marcha, notaba el grosor del volante, notaba cuando giraba la resistencia de la dirección y lo notaba como distinto de mí. Yo no era consciente hasta que me desperté de que todo eso no había pasado, de que yo esa noche no había cogido un coche ni nada, estaba en mi cama y estaba tranquilamente. El cerebro ha puesto entre el sueño y yo una distancia que me permite ver ese coche como un objeto e incluso hacer un discurso del coche del sueño como coche del sueño. Pero si le quitara la expresión sueño, podría hacer un discurso de ese coche. Yo les puedo decir de qué color era, les puedo decir la marca, les puedo decir el modelo, les puedo contar el contador, porque fue un sueño bastante vívido. Yo no suelo tener sueños de esta naturaleza, pero fue así. Por eso lo poco más. Vale. Cuando yo me despierto y veo este libro, entre este libro y yo hay otra distancia, perdón, hay otra distancia. Pero la clave es, si no fuera por la referencia de la vigilia, yo no puedo estar seguro plenamente de que la distancia del sueño es errónea y de que en realidad en el sueño el coche ese no existe, está continuamente generado por mí, pese a que tiene unas características físicas como mi SEAT Ibiza. Solo que yo puedo decir que ese es el del sueño porque yo luego me despierto y voy por el barco con mi SEAT Ibiza. Pero ¿y si luego hay otro despertar sucesivo, que es lo que propone Descartes, y nos damos cuenta que esta distancia tampoco es real? Ese es el drama del sujeto. El drama del sujeto es que nunca, en última instancia, puede estar seguro de que la existencia del SEAT Ibiza es más, perdón por usar el término más existente, suena así como muy, que el Ibiza es más existente que el coche del sueño. Yo nunca puedo estar seguro. Y sobre eso es lo que llama la atención Husserl. Porque eso implicaría que el sujeto tiene que perder su condición de sujeto. Pero no puede. Porque, y esta es la idea del yo empírico, del yo trascendental, el yo solo puede funcionar como sujeto. Este es el drama del sujeto. El drama del sujeto es que no puede dejar de ser sujeto. Y por tanto, sabe que todo lo que diga está mediado por una subjetividad que, como dice el texto, con unas palabras muy rimbombantes, pero esto le puede estar jugando una mala pasada. Como a mí el sueño. Que de hecho me levanté ansioso porque en el sueño me pegaba un piñazo contra un árbol. Y yo me levanté como... Y el corazón, bum, 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 pero yo estaba en la cama. Sin embargo, para mi mente, o para lo que fuera, había fingido todo el... Claro, yo ahora me despierto y pongo la distancia. El árbol no existía. ¿Y este con el que te vas a pegar el piñazo hoy sí existe? ¿Por qué dices que existe? Ah, es que 15, yo cojo a toda la clase, pero yo digo, ¿ve usted el coche, el Ibiza que hay aparcado? Todos dicen, sí, pero si es que en el sueño también la gente veía el coche. Claro. O sea, la idea es que no, que la idea de, muy bien, la idea de Husserl es lo que me lleva a construir este discurso en oposición sueño-no sueño, esa es la protocreencia que hay que destruir. Esa es la protocreencia en la que eres educado desde chiquitito. No, esto no es conocimiento, esto es mentira. Lo que él decía, ¿no? Esta protocreencia es la que nos permite hablar de real e irreal. No, eso es irreal, eso no pasó. ¿Cómo que no pasó? Tengo el corazón a 140 por hora. ¿Cómo que no pasó? ¿Cómo que no pasó? Realmente apareció. ¿Eh? La de la aparecer, que realmente... Claro, por eso la fenomenología tiene tanto uso, porque yo puedo hacer fenomenología del poltergeist. Porque si yo lo que pongo entre paréntesis es precisamente la realidad de la cosa, puedo hacer una fenomenología del coche del sueño y del accidente del sueño, tan válida como la del SEAT Ibiza. Vaya publicidad haciendo al SEAT Ibiza, no me llevo comisión. Pero si SEAT quiere patrocinar estas clases, tampoco nos vamos a negar, ¿verdad? Nosotros no somos exigentes, que aunque nos pongan aquí una maquinita de café y 4 pastitas, vamos a salir súper baratos. Tampoco queremos nosotros aquí venirnos arriba.
Bueno, ¿cómo conseguimos acabar con la protocreencia? A través de una técnica que es la epogé. La encontrarán escrita así, la encontrarán también con J, la encontrarán con X, la encontrarán con CH. Yo la he puesto así porque así es como la pone el manual. Yo normalmente, cuando he explicado el escepticismo, porque el término está cogido de los escépticos, siempre lo pongo con J. Porque el término así castellanizado, una buena pronunciación sería epogé. Epogé significa suspender de juicio, suspender el juicio sobre un aspecto. Era, David, ¿tú te acuerdas del año pasado? Era la técnica a través de la cual los escépticos llegaban a la tranquilidad, a la ataraxia, a la tranquilidad, suspendiendo todas las opiniones, porque como todas están, como no hay manera de saber cuál es la correcta, pues nos vamos a quitar de problemas, ¿no? Que esto lo hemos visto en ética, que era una de las posiciones frente al discurso ético. Todos son igualmente equivalentes, pues ya, no hay que decidir. Ya está. Tú quieres matar, mata, tú quieres salvar, salva, y tú quieres comer caramelo, pues come caramelo. Y lo mismo da que sea por Dios, por los Anunnaki o por la creencia en la dignidad humana. Pues bien, la epogé es suspender el juicio. Nosotros utilizamos a la hora de explicarlo, una expresión que es gráfica, que es poner entre paréntesis. Nosotros cogemos algo de nuestro discurso y simplemente lo ponemos entre paréntesis. ¿Eso qué significa? Que nosotros no hacemos un discurso sobre si la cosa es o no es. Simplemente ponemos entre paréntesis el ser de la cosa, la realidad de la cosa. ¿Vale? Cuando yo digo el coche real y coche del sueño. Lo que voy a poner entre paréntesis es sueño y real. ¿Qué me queda? El coche es el mismo. Entonces puedo hacer una fenomenología del coche, porque eso es lo que he puesto entre paréntesis. ¿Vale? Yo no voy a tener en cuenta, que si es real, si es el del sueño, si es el de allí o el de aquí. Es un término que está tomado de los escépticos. Ya hemos dicho, la vida escéptica. Supone la neutralización, no la negación. Cuidado, ¿vale? Que luego vamos a los exámenes. A ver, los equipos docentes luego son buenos y no nos tienen en cuenta estos errores de... Pero no es la negación. Porque a veces se dice, ¿no? Que Husserl niega la realidad. No, Husserl no niega nada. Husserl lo neutraliza. ¿Qué significa? Lo echa del discurso. Como si tú dices, yo no, como... Dice, vamos a hablar de algo, ¿no? Pero es que esto, mira, esto no lo vamos a tratar hoy. Eso no significa que hayamos resuelto el problema, o que lo estemos negando, o que no nos guste, ¿vale? Pero si hemos quedado hoy en la reunión para hablar de los horarios de mañana, no vamos a hablar de las dietas. Las dietas las vamos a poner entre paréntesis. Y si tú quieres, mañana hacemos otra reunión para hablar de las dietas. No estamos negando la importancia de la dieta, ni estamos diciendo que la dieta no exista, ni Husserl está diciendo que el coche del sueño, el coche real, el coche no exista o deje de existir. Husserl lo que está diciendo es que a la hora de hacer una fenomenología del coche no vamos a tener en cuenta, vamos a neutralizarle el apellido, real o del sueño. Por tanto, la puesta entre paréntesis, y esta es la clave de la o una de las claves de la fenomenología, ni suprime ni niega. Simplemente deja de lado. Esta técnica supone que prescindimos de la validez de la realidad, o sea, de la validez de de lo que suponemos como realidad existente. No me va a interesar tanto que la cosa exista o que no exista, en el sentido que hemos visto del texto, más allá de mí, ¿no? Si ustedes tienen el esquema kantiano, ¿qué es lo que está poniendo verdaderamente Husserl entre paréntesis? El noúmeno. Husserl, fenómeno, ¿os acordáis que Kant dice, todo aparecer implica algo que aparece? Pero eso es algo que aparece que es un noúmeno incognoscible, porque yo solo puedo llegar a él a través del fenómeno y por tanto, incluso aunque yo quiera hacer un discurso sobre el noúmeno, es un discurso mediado primero por mis características como sujeto y después por el fenómeno, porque yo no puedo, yo puedo intentar atravesar el fenómeno para llegar al noúmeno, pero el fenómeno siempre se me pega. Por tanto, no voy a llegar al noúmeno. Y aunque llegue, nunca voy a estar seguro de si he llegado al noúmeno. Pues bien, Husserl pone entre paréntesis el noúmeno. Ni lo busques. Ni te plantees que hay noúmeno. Quédate con el mero aparecer. Quédate con el fenómeno. La fenomenología.
Por tanto, lo que viene ahí, nuestra técnica, prescindimos del no menos, porque prescindimos de lo... Esto nos permite prescindir, bueno, así descubrir, si yo eso lo aplico a mí mismo, como decía el texto que poníamos en paralelo al poema, al final voy poniendo entre paréntesis tantas cosas del yo psicológico que llego al yo empírico, perdón, al yo trascendental. Es ese yo que ni siquiera es necesario que exista. Como yo concreto, como yo, o como Dios, o como lo que sea. Por tanto, a través de la epogé, yo puedo centrarme no en mi conciencia, porque ya hemos dicho que para Husserl la conciencia no existe como algo separado de la intencionalidad, sino en la vida de mi conciencia, que es precisamente ese carácter intencional. La conciencia en Husserl siempre hay que verla como una flecha en movimiento. Si tiene, no sé si han visto ustedes tiro con arco alguna vez, se tira la flecha y hasta que la flecha llega a la diana, hay ahí un movimiento. Esa es la conciencia. Siempre va buscando la diana, pero porque hay una diana. No existe separada, ni ajena, ni nada. Un poco a Kant, ellos al final llegaron a la conclusión de que la red cognital red extensa y Dios, ¿no? Kant también llegó a la misma conclusión, que es necesario hacer tres cosas para... Es necesario porque estamos explicando, porque queremos validar que lo que decimos sea cierto. ¿Qué? No, ¿Lo justifica? lo ha puesto entre paréntesis. Le da igual, por eso no hace falta. Sí, porque ellos lo ponían entre paréntesis y para llegar a una conclusión Se tuvieron que argumentar. Se queda vacío si tu objetivo es si tu objetivo es validar tu discurso. Lo que tú puedes llegar a conocer del mundo, de los hechos, de los estados de cosas. Claro, si tú partes de una verdad en sentido clásico, de la que no se pudieron separar ni Descartes ni Kant, y la verdad en sentido clásico es siempre adecuación, ¿vale? Yo necesito un garante de la adecuación. Pero si yo parto de una verdad que no es adecuación, no necesito al garante de la adecuación. Husserl no cree que la verdad sea adecuación o correlato. Para Husserl... La capacidad de conocer. No, porque para Husserl el conocimiento no es el conocimiento de esa realidad extramental que me permite decir la pared es blanca y utilizar unos mecanismos para validar que la pared sea blanca y no roja, aunque ya hemos dicho que los colores somos problemáticos en el ejemplo, pero para entendernos, ¿vale? En ese sentido, sí me hace falta siempre lo que se llaman los criterios de verdad. Sea estos criterios de verdad, principios lógicos como en Aristóteles, la res infinita como en Descartes, el propio Kant también tiene que recurrir, ¿vale? Porque en el fondo yo identifico el conocimiento con el hecho de que podamos probar de alguna manera que esta pared sea blanca. Pero imagínate que a mí no me importa. Sí, porque la verdad en Husserl no es correlato con la realidad, sino fidelidad al fenómeno, fidelidad al aparecer. Sí, se me aparece a mí, por eso yo solamente puedo describir el fenómeno y presentar esa descripción para ver si los demás la compran o no. Pero para él la verdad no es correlato, porque ya lo ha matado, ¿vale? Si yo digo, lo vaya a ver muy bien con la expresión latina. Los que estáis en casa, digo, bien, esto es una manera de, porque han dicho que tenemos que potenciar la presencialidad, ¿vale? Entonces, en teoría del conocimiento voy a hacer que es mi manera de fastidiar. No, hombre, no, ¿vale? Es que me resulta mucho lío y cambiarlo, pero vamos, que los esquemas, lo que voy a poner es la definición latina en la definición escolástica de verdad, ¿vale? Que es la adecuatio intellectus ad rem. La verdad sería la adecuatio. Entonces, como la verdad es adecuatio, yo tengo que estar todo el rato buscando criterios que me permitan validar la adecuatio y la adecuación. ¿Vale? Ya no los necesito. Vale, si yo pongo en paréntesis el ad rem, ya no necesito los criterios de validación.
No, porque si esta es tu definición de verdad, sí. Si tu definición de verdad es fidelidad al aparecer, este en gran medida es el problema que subyace al siglo XX. El problema que subyace al siglo XX es la pérdida de la... Problema. Que no estamos aquí haciendo un discurso duro del palo de volvamos a lo clásico. No. Una de las características del siglo XX es la desintegración del concepto clásico de verdad y su sustitución por conceptos de verdad que no son validables. Como la verdad hermenéutica, el acontecimiento que te cambia la vida. Es una bomba atómica. Quiere decir, porque un tiro también te cambia la vida. Claro, no, pasa que eso se lo llevan a la parte del arte, la poesía, el cuadro, y queda muy bonito. El cuadro que te dice, este eres tú, debes cambiar de vida. Pues porque la verdad es un acontecer que te cambia, que te transforma. Una hambruna también es un acontecer que te cambia y te transforma. Por eso digo, estos conceptos de verdad no son validables, porque significa que te transforma. Pero es que en estas no en la fenomenología de Husserl, porque esto requeriría una mayor explicación, pero sobre todo en las derivaciones de la fenomenología y ya en la hermenéutica, hay un abandono deliberado del concepto clásico de verdad, porque se considera que este concepto de verdad es el que provoca las desgracias en el mundo. Porque funda relatos fuertes que acaban haciendo que la gente se pegue tiro. Vamos a terminar con la reducción, si me lo permitís, y ya... Bueno, la reducción ya la he explicado, ¿vale? La reducción fenomenológica, reducir las cosas a fenómenos, y la reducción trascendental, que es reducir el yo psíquico al yo trascendental. Sí me interesa explicar, porque lo vamos a dejar grabado, la diferencia entre la noesis y el noema, porque hemos hablado de ello. Para Husserl, toda conciencia es conciencia de algo, y esto significa que la estructura de la conciencia es intencional. No existe la conciencia que no es conciencia de algo. Y por tanto, la conciencia nunca está estática. La conciencia siempre es dinámica y siempre tiende hacia algo. De esta relación, de la intencionalidad de la conciencia, de esa conciencia que es siempre conciencia de algo, de esta relación entre la conciencia y el algo, surgen los dos conceptos husserlianos que hay que aclarar cuando luego leamos el libro: noesis y noema. ¿Qué es la noesis? La intencionalidad a lo que hace referencia es al momento en el que la conciencia es conciencia de algo, es salir hacia ese algo, esa es la intentio, esa es la noesis. La conciencia en tanto que conciencia de algo. La intentio, esa conciencia de, no crea el objeto, porque entonces eso sería idealismo, aunque luego Husserl tiene su propia navegación, él va a lo suyo, sino que funda la posibilidad de la manifestación del objeto. Digamos, la conciencia está abierta a, y ese abierta a es su intencionalidad, ¿no? A lo que surja. La intencionalidad es intrínseca a la propia conciencia, de tal modo que no hay conciencia que no sea intencional. La conciencia no puede no ser intencional. Por tanto, lo que hace la conciencia es captar un fenómeno que se ofrece a ella, porque ella misma está vertida hacia ese fenómeno, pero no genera el fenómeno, no funda el aparecer. Simplemente da fe de él, como un notario. El noema es el término de la relación de la intentio, es decir, es aquello hacia lo que tiende la conciencia. Es lo manifiesto y tiene tres características. Primero, es independiente de la conciencia. Se manifiesta ella con una cierta objetividad, esa objetividad que le da el sujeto. Solo puede darse en la conciencia y se da en virtud de la conciencia misma. Es decir, solo se da en la medida en que soy consciente de. No hay nada externo a la conciencia. Y si lo hay, no me importa porque lo he puesto entre paréntesis. Dudas, cuestiones, comentarios, adhesiones, disidencias, perdonadme porque sé que a Husserl le vaya a dar palo hasta en el cielo la boca, y como no quiero que la gente se quede con nuestro antihusserlismo, voy a detener la grabación.